Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, circuitos RSP, resistencias en serie y paralelo. Tenemos aquí una fuente de voltaje, esta resistencia. Se nos pregunta cuatro cosas: ¿cuál es el voltaje V0 en los extremos de esta resistencia, o en este punto, que sería el mismo? Cuando la carga es cero, RL, load, carga, resistencia, carga es cero. Cuando la resistencia de carga es 450K. La intensidad cuando RL es un cortocircuito. Y cuál es potencia máxima en R2. Bien, vamos a ver primero V0. V0 es el voltaje entre estos dos extremos, o sea, lo mismo que el voltaje en este punto, porque esto es cero, V0. Esto es un divisor de tensión si solo hay dos resistencias. En el momento que yo pongo resistencias en paralelo, la resistencia total abajo es menor, disminuye. Al añadir resistencias en paralelo siempre es menor que la más pequeña. Por lo tanto, al poner alguna resistencia aquí en paralelo será menor de 50K. La caída de voltaje es proporcional a la resistencia. Si disminuye la resistencia, la caída de voltaje será menor. El V0 disminuirá. Bien, vamos a ver el primer caso. Ponerle igual a 0, o sea, esto no existe. Si no existe, esto es un divisor de tensión normal, y voltaje en el punto medio será el voltaje total, 120 por resistencia de abajo, que es 50, dividido por la suma de las dos, 50 y 30, 80. 120 por 80 entre 50. 120 por 50 entre 80. Esto me da 75 voltios. Primera pregunta, 75 voltios y aquí no hay resistencia. ¿Qué pasa ahora? La resistencia es 450K. Pues 450K, ahora tengo dos resistencias en paralelo. Resistencia equivalente de 45 y 450K, multiplicamos 50 por 450 entre 50 más 450. Y esto nos da 45K, equivalentes de 45K. Estas dos equivalen a una sola de 45K. ¿Cuál será el voltaje entonces en el caso 2 con la resistencia esta de 450K? Pues voltaje en el punto medio, divisor de tensión, será voltaje total 120 por resistencia de abajo, que es equivalente a una de 45K, partido por la suma de las dos. La suma de las dos es 30 y 45, ahora es 75. 120 por 45 igual, 120 por 45 igual entre 75. Y esto me da 72 voltios. Ha bajado, como hemos dicho, el voltaje. Esta resistencia es más pequeña, la caída de voltaje es proporcional a la resistencia, menos resistencia, menos voltaje aquí. Podemos dibujar en el primer caso, aquí había 75 voltios, el resto, hasta 120, caerán aquí. 120 menos 75, 45 voltios. Aquí caían 45 voltios. En el momento en que están las dos, aquí caen 72 voltios. Ahora aquí caen 72 voltios. Y el resto caerán aquí. Como aquí caen 3 voltios menos y el total es 120, aquí caerán 48 voltios, 3 voltios más. Bien, y siguiente cosa, pregunta: ¿cuál es la intensidad cuando RL está en cortocircuito? ¿Qué pasa aquí si esto RL hacemos un cortocircuito? Lo vamos a hacer en la siguiente página. Aquí suponemos que ¿cuál es la intensidad? Nos pregunta si aquí hay un cortocircuito. Entonces lo vamos a, propiamente sería, borramos la resistencia y ponemos aquí un cortocircuito. En el momento que hay un cortocircuito, pues la corriente irá, no pasará por esta resistencia, sino nos irá directamente a polo negativo. Esta resistencia es como si no existiera. Entonces, ¿cuál será el voltaje aquí? Pues el voltaje aquí, si esto está en 0 voltios, esto es un cable, esto es un cable, esto es un cable, aquí tendré 0 voltios. Y todo el voltaje caerá en la única resistencia que hay ahora, que es de 120 voltios. ¿Cuál será la intensidad que pasa entonces por el circuito? Pues intensidad es voltaje entre R. Voltaje 120 entre 30K igual a 40. Como son K, serían 40 miliamperios.
120, no, 12 entre 3 da 4. 120 entre 30 igual a 4 miliamperios es la intensidad que pasa cuando esto está en el cortocircuito. Y luego la última pregunta es la D, es máximo poder disipado en R2. ¿Cuál es el máximo? R2 es esta resistencia aquí. Borramos esto. Y entonces aquí hemos visto que el momento que hay otra resistencia aquí, la intensidad se divide y parte por aquí y parte por aquí. La intensidad máxima, la potencia máxima, potencia sube por I, o I cuadrado por R. Potencia máxima será cuando la intensidad sea máxima. ¿Cuándo es la intensidad máxima? Cuando la intensidad por RL es cuando RL, la resistencia RL es 0, aquí no hay resistencia, tampoco hay cortocircuito, aquí no hay nada. Si lo desconectamos, aquí pasará el máximo de potencia. ¿Cuál es la intensidad que pasa cuando esto está cortado? Pues la intensidad, no sé si lo hemos calculado antes, será voltaje entre R. Intensidad máxima, el voltaje es 120 y la resistencia es 80. 120 es 12 entre 8. 12 entre 8 igual a 1,5 miliamperios, porque estos son gas. Tengo que la intensidad es 1,5 miliamperios. Y la potencia que se desprende o consume esta resistencia será I cuadrado por R, que es 1,5 al cuadrado, por la resistencia que es 50K. 1,5 por 1,5 por 50. Como está en K, 112,5 milivatios. No, al revés, como está en K, pues sí, 112,5 milivatios o 0,1125 vatios. Y como está en K, es en milivatios. Y este es la potencia. También vamos a calcularla como V por I. Y hemos dicho que es 1,5 y el voltaje. ¿Cuál es la X de voltaje aquí? Lo hemos visto antes, cuando la resistencia era 0, el que hay de voltaje eran 75 voltios. 75 voltios que hay de voltaje por intensidad, 75 por 1,5 igual a 112,5 milivatios, porque esto está en intensidad en miliamperios. Bien, y con esto acabamos este ejercicio de cálculo de potencias, intensidades y voltajes en un divisor de tensión.